hermanos de la Iglesia Bautista Berea y también usted que nos acompaña esta mañana por medio de esta transmisión a través de Facebook. Para nosotros es una bendición poder servirle, poder servir al Señor y poder tener este tiempo para adorar al Señor. Es un mes especial, es el mes en el que normalmente hablamos de misiones y esperamos que nuestros mensajes, la música y todo lo que hemos estado orando, inclusive hay campañas, hay muchas actividades a través de redes sociales que puedan ser de bendición y que podamos cumplir el propósito, que es alcanzar a otros para el Señor. Vamos a iniciar cantando antes de orar, así que ahí donde usted se encuentra, este es un corito muy conocido, se llama Tu nombre levantaré. Así que ahí donde usted se encuentra, si lo conoce, cante de verdad con todo su corazón ahí en su casa. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, te deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, di mi deuda pagar, de la cruz a morir y de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré, tu nombre levantaré, te deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir y de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Amén. Que levantemos el nombre de nuestro Señor cada día en nuestros días. Vamos a tener una palabra de oración, así donde usted se encuentra. Ojalá en este momento aproveche para pedirle al Señor que quite cualquier distracción. Sé que ha sido diferente durante todo este tiempo y lo sigue siendo, ¿verdad? Entonces, donde usted se encuentra, si está en su casa, en su sala, está en algún cuarto, está ahí sentado, ya está acomodado, le pido en el nombre del Señor que usted ore, le pida a Dios desde ya que prepare su corazón, ore por nosotros, ore para que este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Acompáñenme en oración en este momento. Señor, muchas gracias te damos esta mañana porque tenemos la oportunidad de entrar a tu presencia. Gracias, Señor, porque aún como somos, con nuestras fallas, nuestras debilidades, a veces, Señor, siendo infieles, usted nos sigue amando y nos da, Señor, de su misericordia, nos da de su gracia, nos da de sus favores cada día. Quiero pedirle para que lo que hagamos, Señor, honre y glorifique tu santo nombre. Estamos, Señor, agradecidos de que podemos tener la oportunidad de escucharte y escuchar tu palabra, aún, Señor, aunque sea por estos medios. Y te bendecimos, te alabamos. Ayúdanos a cantar con todo nuestro corazón desde nuestras casas, adorarte y pensar en ti. En tu nombre, Señor, ponemos este tiempo y te damos las gracias. Amén. Seguimos cantando, este es un himno, número 397 de nuestros signarios. Firmes y adelante. En momentos en los que hay mucha incertidumbre, este preciso himno nos recuerda que podemos estar firmes y adelante sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, número 397 en nuestros signarios. Ahí donde usted está, puede buscarlo si tiene ignario digital o ignario de papel. Número 397, firmes y adelante. Firmes y adelante, desde de la fe, sin temor alguno, de que eso no dé, que
iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que eso nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Pueblo, nuestras voces a la nuestra unir, el cantar de triunfo todo repetir, es honor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Amén. Firmes y adelantes, sin temor alguno. Nos está viéndonos siempre nuestro Señor. Y no solo eso, la palabra de Dios dice que Él prometió estar con nosotros todos los días, con sus hijos, hasta el fin del mundo. Tenemos un canto más antes de tener el tiempo de la palabra de Dios. Número 275, número 275. Firmes y adelante, tenemos que seguir haciendo la obra, tenemos que seguir haciendo el trabajo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Firmes y adelante, tenemos que seguir haciendo esta labor preciosa que dice este himno: lo debes compartir. Hermanos, y ustedes que nos siguen desde las redes sociales, el mundo vive tiempos difíciles. Nuestro país, Costa Rica, está viviendo momentos difíciles. Hay mucha tensión, preocupación, incertidumbre. Pero debemos compartir. ¿Qué debemos compartir? Un mensaje precioso de esperanza en Jesús. Cante conmigo, 275 en nuestros signarios. Lo debes compartir. Así
Amén. Tenemos un mensaje hermoso y debemos compartirlo. Ese es el reto, esa es la invitación que nos hace Dios esta mañana. Voy a pedirle, si le pedí con mucho amor, que nos acompañara orando para que nos dirigieran ahora de estos cantos y la predicación. Con mucho más razón, por favor, en este momento, ayúdeme a orar. Ore por su corazón, ore por el mío, ore por nosotros como Iglesia Bautista Berea, ore por aquellos que nos están escuchando y nos están viendo en esta transmisión. Pídale al Señor que aparte cualquier distracción. Trate de enfocarse. Sé que es diferente estar viendo una pantalla y no estar presencialmente, pero le pido en el nombre del Señor Jesús, por unos momentos, por unos minutos que vamos a estar escuchando la palabra de Dios, por favor, órele a Dios. Pida por usted, pida por mí. Acompáñenme ahí donde se encuentra. Vamos a tener ahorita el tiempo de oración para poner este mensaje en las manos de Dios. Oramos. Señor, te doy las gracias esta mañana porque nos da la oportunidad de entrar a tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno hoy con nosotros. Gracias porque tú, Padre Santo, nos has cuidado, nos has bendecido, nos suples. Pero sobre todo, Señor, hiciste lo más grande que alguien puede hacer por una persona, por alguien como nosotros, pecadores, indignos y malos, y fue enviar a Jesucristo, tu Hijo, a morir en una cruz por nosotros, para que recibiéramos por Él perdón, tuviéramos vida eterna y esperanza, Señor. Yo quiero rogarte en esta mañana que tú, mi Dios, dirijas nuestros corazones a ti, que podamos ser receptivos a tu palabra y que yo, Señor, de ninguna manera estorbe a lo que tú quieres hablarnos. Usted sabe, Señor, que esto que voy a exponer ha estado en mi corazón algunas cosas desde hace semanas o meses, y le pido para que en tu nombre bendito seas tú quien nos dirijas, seas tú quien nos hables, nos exhortes y nos des aliento. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Si usted vio el título de la publicación, ese es el título del mensaje en esta mañana. Y es que estamos en una conferencia de misiones. Y la pregunta es, bueno, misiones, pero no son tiempos fáciles. Entonces, vamos a tratar de ver cómo hacer misiones en tiempos difíciles. Y yo quería hablar con usted con respecto a esto un poco. Y es que yo estuve pensando en estos días atrás acerca de la imagen preconcebida que yo tenía en mi cabeza de misiones y misioneros. De pequeño recuerdo que hubo tres palabras, que marcaron para mí el tema de misiones y que tengo como un vago recuerdo. Esa vez que estaba en el templo, era pequeño, y había un gran mural, era una campaña misionera, y recuerdo que la frase que estaba ahí puesta en ese mural, todavía lo recuerdo, no recuerdo los colores, pero sí recuerdo la frase, y recuerdo que la frase decía, misiones es ir, dar y orar. Tenía tal vez quizás 10 años, la vez que estaba ahí, entré y vi ese gran rótulo y decía, misiones es ir, dar y orar. Y eso marcó en mi mente el principio de lo que para mí durante muchos años iba a ser en mi cabeza misiones o misioneros. Luego recordé aquellos murales, después años posteriores, que estaban cargados de fotos de personas que no conocía y misioneros. Algunos decían misioneros en Costa Rica y recuerdo que no conocía a ninguno, la verdad no conocía a ninguno de esos misioneros, pero estaban ahí sus fotos, estaban sus nombres y decían fulano de tal, misionero en tal lugar. Y recuerdo, no se me olvida, había la foto de unos misioneros y esa fue la que quizás en su momento más me impactó porque decía que eran misioneros en Panamá. Estaba pequeño y me llamó mucho la atención de que había alguien que había decidido lo que había entendido cuando tenía tal vez 10, 11 años. Esta persona, esta familia había decidido dejar sus comodidades en este país para ir a predicar a Panamá. Y eso siguió marcando mi mente. Después recuerdo maestros en la escuela dominical hablándonos de misiones, tocando el tema misiones. Y en todo siempre la imagen que decía era, bueno, es alguien que
tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su lugar donde vivía, tuvo que dejar sus comodidades, tal vez, o su trabajo, para irse ya sea adentro o fuera del país. Y recuerdo que algunos maestros decían, inclusive, en algunas lecciones, cuando estábamos en estos enfoques misioneros, ellos decían, ¿quién sabe? Y es una frase que recuerdo y quiero tratar de recordarla y mencionársela como en algún momento la escuché. ¿Quién sabe si en esta clase Dios está llamando a algún misionero o alguna misionera a dejar todo para ir a otro lugar para llevar las buenas nuevas? Y recuerdo eso, lo recuerdo a algunos maestros que tuve cuando era pequeño y conforme fui creciendo en mi juventud. Pero le digo, esto no es malo. Y yo quiero que usted entienda que yo no estoy hablando de que esto es malo, es esto que estoy hablando, pero dejó un estereotipo, dejó una forma y dejó una etiqueta de lo que más o menos para mí debía ser misionero y lo que debía ser misiones. Y yo crecí con esa idea en mi mente durante muchísimos años. Y luego, claro, usted escucha historias. Yo escuché historias de grandes misioneros, ¿verdad? Como William Carey, como Hudson Taylor, entre otros, ¿verdad? Que terminaron marcando más esa imagen que yo tenía de misiones y de misioneros o lo que debía ser un misionero. Pero si bien es cierto que hay algunos que dieron un paso adelante y van más allá dejando su tierra, su familia, su comodidad para llevar este mensaje de esperanza en Jesús, como tal vez usted recordará, bueno, los hermanos de la Iglesia Bautista Berea sí saben y lo tienen tal vez fresco, decidimos apoyar a un hombre que hace tan solo unos meses se pudo instalar en India. Y con esta situación del COVID y con todo esto, a pesar de eso, él sigue ahí y está terminando de practicar y aprender bien el idioma para poder compartir, pero igual ya está trabajando activamente como misionero en medio, digamos, de esta situación difícil. Pero esa es la imagen, pensamos, misionero, wow, es alguien que dejó todo y se fue e hizo una cosa diferente de la que nosotros estamos acostumbrados. Pero yo quiero que aunque estas personas son héroes, porque este señor Don Herbert, para mí es un héroe, es un hombre adulto, es un hombre grande, con su vida prácticamente hecha, y él decidió, yo me voy de aquí, porque en la India muchas, millones de personas no conocen a Cristo. Y tal vez usted dice, pero ¿qué va a hacer un hombre? Es solo un hombre, y en la India son 1.200 millones de personas. O sea, ¿cómo puede ser un hombre hacer algo diferente? Bueno, pues solo uno. Y con el corazón ardiendo por el Señor puede hacer diferencia. Y no importa que cambie 1, 2 o 3, pero si cambió 1, 2 o 3 o 10 o 100 personas, eso hace diferencia. Pero yo lo que quiero es que usted y yo no encerremos el concepto de misiones a esto. Porque yo conté todo esto porque lamentablemente durante muchos años yo pensé que para ser misionero había que aprender seguramente otro idioma, para ser misionero tenía que dejar mi país, para ser misionero tenía que dejar mi lugar y mis comodidades, y ese era un trabajo exclusivo de ciertas personas. Y yo quiero que usted hoy conmigo me acompañe para que veamos que podemos todos ser misioneros de alguna u otra manera. Y en la infinita sabiduría y soberanía de Dios nos está permitiendo vivir este tiempo. Es una época diferente. Y yo me hacía algunas preguntas estos días y yo decía, ¿por qué a nuestra generación nos tocó ver los templos cerrados? Yo no soy tan joven como tal vez usted me ve, pero siempre vi los templos abiertos. Para mí es extraño y para mí el recuerdo es un domingo, un templo abierto. Pero ¿por qué? Me hacía esta pregunta estos días. ¿Por qué a nuestra generación nos tocó ver los templos cerrados? La otra pregunta que me estaba haciendo es, ¿ha sido acaso este cierre el motivo para que nosotros nos pongamos a analizar las bases de lo que hemos estado haciendo? Oiga esto, de verdad, si ha sido acaso el cierre un motivo para que realmente analicemos las bases de lo que hemos venido haciendo. Con los templos cerrados ya no podemos ser más iglesia. ¿Y será que deberíamos pensar seriamente en replantearnos la forma de hacer misiones? Porque le digo, yo creo que usted, y si usted es creyente de ya algunos años para acá, usted recordará que todos los años hay un mes específico que se le dedica a misiones, hay enfoques misioneros, a veces hay murales, a veces hay cenas, inclusive hay personas vistiéndose de alguna cultura para hacer el énfasis de que hay una importancia de llevar el evangelio a ciertas personas. Pero yo pensando en todo esto, pensando en que nos toca ahora en media conferencia misionera que ya estamos, ¿será que deberíamos seriamente pensar y replantearnos la forma de hacer misiones? Yo no sé si usted recuerda, pero hace algunos meses atrás, antes de que inclusive empezáramos a transmitir en redes sociales, yo en un sermón
de una manera un poco atrevida, disculpe que lo hice en ese momento, yo dije, ¿será necesaria una persecución o un tiempo de prueba para pensar seriamente en hacer cambios? Y yo recuerdo que dije esto varias veces, no solo una vez, pero lo dije en varios sermones y en algunos quizás con más fuerza o con más énfasis. Y muchas personas hoy, tanto creyentes como no creyentes, han dicho esta frase, no podemos salir de esto siendo los mismos. Y lo he escuchado de gente que no conoce al Señor y de gente que sí conoce al Señor. Pero ahora que estamos en medio de esto, porque pensamos en algún momento que esto iba a pasar muy pronto, pensamos que iban a ser 3 meses y ya tal vez la cosa iba a pasar, pero no tiene, la verdad, pinta o cara de que esto vaya a pasar. Pero estamos en medio de esto y la pregunta es, ¿qué ha cambiado? Usted que nos está siguiendo tal vez fielmente, hermano, a través de las redes sociales, ha estado a través de las reuniones que la iglesia ha propuesto, a través de Zoom y a través de otros canales, ¿ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo de que empezó esta situación a hoy 19 de julio? ¿Ha cambiado algo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud en este tiempo difícil que vive la humanidad, donde la incertidumbre, el dolor, la ansiedad y las malas noticias son el pan de cada día? ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros como cristianos y como iglesia pensando en esto, en misiones? Y quiero recordarle algo, y vamos a ver 2 textos que seguramente usted ya ha escuchado, pero son creo que muy apropiados para recordar hoy. Y tienen que ver con la iglesia haciendo el trabajo misionero aún en tiempos difíciles. Y vamos a ver 2 iglesias, o así le quise tal vez yo poner. La primera es una iglesia perseguida haciendo misiones. Y por favor acompáñame a la escritura, al libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de Hechos, capítulo 7. En Hechos, capítulo 7, usted se encontrará a un hombre llamado Esteban. Es el primer mártir que nosotros tenemos registrado en la historia. Esteban es el primer mártir registrado en la historia. Después vamos a ver otros, pero Esteban es el primer mártir registrado. Era un hombre de buen testimonio, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre inclusive valeroso. Porque si usted lee todo el capítulo 7, no lo vamos a leer, usted encontrará un sermón extendido donde se ve que Esteban conocía bien la palabra de Dios, pero con mucho valor se enfrentó y en medio de lo que ya empezaba a suceder, él dijo que Jesús era el Hijo de Dios, contra lo que todo el mundo quisiera o pensara o dijera. Y yo quiero leer del versículo 57 en adelante de Hechos capítulo 7, y dice así la palabra de Dios: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, ese es contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí encontramos el principio de una iglesia perseguida. Usted puede ver que él estaba predicando de Jesús y empezó la persecución. ¿De quién? De los mismos judíos, porque ellos decían: no, es que esta gente quiere cambiarnos las costumbres. Ellos no habían entendido que Jesús no venía a instaurar una religión, Jesucristo venía a dar vida eterna. Jesucristo venía a tener una relación con cada una de las personas. Y Esteban es el primer mártir que encontramos, y lo que ocurre más bien, esta situación terrible, porque es un apedreamiento público, lo que hizo fue más bien encender aún más el fuego de la persecución. Y si usted me sigue ahí en el texto, en el capítulo 8, en el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Empezaron a pasar un tiempo difícil, empezó una persecución, y la Biblia nos dice que en aquel tiempo, dice, hubo una gran persecución. Oiga, tal vez a veces pasamos por alto estas palabras, pero aquí la Biblia dice que fue una gran persecución. O sea, no fue algo pequeñito, no fue algo como a veces nosotros nos hemos sentido inclusive hasta perseguidos ahorita porque nos cierran los templos, porque se abren otras cosas y no nos dejan a nosotros abrir los templos y decimos: esto es persecución. No, hermanos, no se compara. Y en el amor del Señor se lo digo esto: no se compara tan siquiera lo que estos cristianos vivieron con no poder abrir un templo.
no se compara con las cosas que sí están pasando. Sí, se viene instaurando, vemos que hay un movimiento muy fuerte en el mundo, pero eso no se compara con esta persecución tan fuerte y tan feroz que inició a pocos años, pocos momentos después de que el movimiento cristiano había nacido a través de Jesucristo. La iglesia había nacido hacía poco tiempo, y en medio de toda esta situación ya empieza su primera prueba. Empieza un momento difícil y hay una gran persecución. Y vemos que la Biblia dice también en el versículo, seguimos ahí leyendo el texto, y los hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermano que me escucha de la Iglesia Berea y usted que me sigue por las redes sociales, bendito Dios, aquí, por lo menos en Costa Rica, no hemos vivido una situación de ese nivel. No hemos tenido una dificultad tan grande como la que ellos estaban atravesando. Y vea qué interesante, tal vez a veces pasamos por alto el texto, pero dice que la persecución fue casa por casa. Imagínese usted que de un momento a otro llega alguien armado y golpea las puertas de su casa y le dice, es que me di cuenta que usted es cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque lo han visto con una Biblia, lo han visto hablar diferente, o inclusive, peor aún, se lo voy a poner, tal vez han visto que usted hace publicaciones de algunos versículos y cosas cristianas, y vienen, golpean a la puerta de su casa, y de un momento a otro dicen, bueno, para ver, tiene Biblias, ¿es usted cristiano? Y pues lo pueden poner usted en jaque y dicen, bueno, sí, yo soy cristiano. Bueno, ok, se va con nosotros a la cárcel. ¿Pero por qué? Porque es cristiano. Y esto estaban viviendo estas personas, fue casa por casa. Y la Biblia dice que Saulo, porque era Saulo, todavía no era el apóstol Pablo, asolaba. Esa palabra asolar lo que quiere decir es que arrasaba, prácticamente, que él trataba de destruir. Él estaba viendo a ver cómo arrasaba y cómo destruía a estos cristianos. Y cuando habla de arrastrar, claro, está hablando de que los estaba llegando para ser castigados. Y ve aquí interesante que no había piedad, fueran hombres o fueran mujeres, los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Hay algunos historiadores, y esto fue algo que me encontré y quiero compartirlo con usted, que explican cómo niños durante ese periodo quedaron huérfanos y que además era prohibido brindarles cualquier tipo de ayuda. Había castigo físico y estos cristianos perdían sus propiedades. Hermano y amigo que usted que me escucha, la situación que estaban viviendo estos cristianos realmente era difícil. Estos antepasados nuestros estaban viendo una situación realmente difícil. Yo quiero que usted hoy no malentienda que yo estoy diciendo que esto del COVID y la incertidumbre que hay económica y la incertidumbre que hay mundial, la ingobernabilidad, no solo en Costa Rica, sino en muchos países del mundo, es una situación que preocupa y que tal vez usted siente ahorita miedo, siente temores o siente ciertas cosas. Pero ellos estaban viviendo un tiempo muy difícil y pudiéramos compararlo con el de nosotros, porque ellos eran perseguidos casa por casa. Hoy nosotros seguimos teniendo, aunque sea de esta forma, gozando una libertad para proclamar, para decir, para hablar, para promover la esperanza en Jesucristo. La persecución en ese tiempo difícil sacudió a la iglesia y los hizo cumplir con la misión que habían recibido de ser testigos. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos estaban cómodos en Jerusalén. Y tal vez a veces olvidamos esto, pero ellos estaban cómodos. Hermano y amigo, y usted que me escucha, posiblemente usted extraña un poco la comodidad que teníamos en el templo. Ir un domingo en la mañana, o ir un domingo en la tarde, ir un domingo o el miércoles, o cuando había alguna actividad especial para los jóvenes menores, los jóvenes mayores, las damas, etc. Habían actividades y con mucha comodidad nosotros íbamos y disfrutábamos lo que teníamos ahí. Ahora no lo tenemos. Y la situación que le pasó a ellos, esos cristianos estaban muy cómodos en Jerusalén. Ellos decían, aquí estamos bien y estamos predicando, la iglesia así, muy bonita, y qué linda la iglesia aquí en Jerusalén. Pero el Señor les había dado una orden. Él les había dicho, ustedes tienen que ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos habían dejado esa misión porque se sintieron cómodos. Y le digo, amado hermano de la iglesia Berea y amigo que me escucha, nosotros hemos estado muy cómodos. Ahorita nos incomodaron un poquito. ¿Y qué vamos a hacer?
Yo sé que se ha dicho y se ha dicho hasta el cansancio, no podemos seguir siendo los mismos, no podemos salir de eso siendo igual, pero ¿por qué no empezamos ya a hacer cambios? ¿Por qué no empezamos ya a hacer lo que tenemos que hacer? Dice la Biblia que fueron esparcidos por Judea y Samaria. Usted recuerda Hechos 1.8, ahí sígame, yo lo voy a leer para usted. Hechos 1.8, unas páginas más atrás, dice así la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso fue al principio del libro de Hechos. Ya había pasado cierto tiempo después de esto y hasta ahorita que el Señor dispuso una persecución, porque recordemos que las cosas malas, aún esas cosas malas que pensamos que son situaciones fuera de control, Dios tiene control y las usa como instrumento. Dios está usando esta persecución como un instrumento para llevar gloria y honra a su nombre y para que más personas escucharan el mensaje. Si la persecución no hubiera llegado, posiblemente hubieran seguido ahí solo en Jerusalén, muy cómodos. Pero la persecución llegó porque era necesario hacer la obra de Dios. Y posiblemente, le digo, discúlpenme, esto es un pensamiento mío personal, no está en la palabra de Dios, pero seguramente Dios dijo, qué raro, yo les di una orden, ¿qué pasó con esa orden? ¿Por qué no la cumplen? Bueno, no la cumplen, tendremos que sacudir un poquito el asunto para ver qué pasa. Y entonces hubo una sacudida, y a través de esa persecución fue que entonces ellos empezaron a predicar la palabra de Dios y empezaron a ir a donde debían ir inicialmente. Y vea qué interesante, unas páginas más adelante, en Hechos 11, 19, dice así la palabra de Dios. Vea qué interesante. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, de ese día que estamos viendo en Hechos capítulo 8, el versículo 1, aquí en el 11 se nos habla de los que habían sido esparcidos, dice, pasaron, vea la distancia, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Y bueno, de ahí sigue para adelante porque ahí empieza la iglesia en Antioquía. Es una historia muy bonita, pero vea que ellos ya entonces se habían desplazado mucho. Si a usted le interesan los datos geográficos, yo quiero compartirle ahorita que Fenicia estaba a 160 kilómetros de Jerusalén aproximadamente, que Chipre estaba a 850 kilómetros y Antioquía a 600 kilómetros. Oiga, fue un boom. La persecución hizo que el evangelio empezara a tomar fuerza y empezara a llegar a lugares donde no había estado antes. ¿Era una situación difícil? Claro. La Biblia no nos da detalles de cuántos hermanos suyos y míos, antepasados, fueron llevados a la cárcel. Pero dice la Biblia que hombres y mujeres fueron arrastrados a la cárcel por causa del nombre de Cristo. Y a pesar de eso, en ese momento se dieron cuenta que lo más importante era no la persecución. Lo más importante no era cómo sobrevivir el momento difícil que estaban viviendo. Lo más importante era llevar el mensaje de esperanza a aquellos que no lo tenían. Lo habían olvidado. Pero fue hasta ese momento, cuando estaban siendo perseguidos, cuando estaban con todas las situaciones en contra, que se dieron cuenta, la gente tiene que saber que aunque a nosotros nos están persiguiendo, que aunque la cosa es difícil, hay esperanza en Jesucristo. Dice la palabra de Dios prácticamente que cada cristiano se armó de valor e hizo su parte. Hubo un esparcimiento muy fuerte de la palabra de Dios. Y quiero recordarle cosas que no habían ahí. No hubo una conferencia de misiones, tampoco hubo un mural misionero, no hubo una cena de misiones donde la gente se vistió de cierto país o de cierta cultura. No hubo nada de eso. No hubo necesidad de mostrar de alguna forma la necesidad de presentar el evangelio. Ellos simplemente en esos momentos difíciles, donde inclusive sus vidas corrían riesgo, llevaron a cabo la labor que les había sido encomendada. Dijeron, esto es lo importante. Yo sé que la situación del COVID nos ha hecho pensar en cosas que realmente son importantes. El carro no es tan importante. Pues sí, nos sirve para trasladarnos tal vez en estos momentos, pero el carro no es una cuestión súper tan importante. Aquellos tiempos que teníamos y empezamos a ver que hay ciertas cosas que perdieron valor. Si usted es de los que hace teletrabajo la mayor cantidad de días, se dará cuenta que mucha de su ropa tal vez ya no es tan importante, ya no la usa porque no tiene sentido quizás ponerse esa ropa para tenerla aquí o tener tanta ropa apilada en sus armarios, no tenía ningún valor. Pero hay cosas que
hoy nos hemos dado cuenta, lamentablemente, de esta forma, que no tenían tanto valor. Pero lo que sí tiene valor son las almas de las personas. Y por esa razón fue que Jesucristo vino a morir en una cruz. Él murió por mí, murió por usted. Aunque nosotros no lo merecíamos, aunque nosotros merecíamos el fuego del infierno y merecíamos ese castigo eterno porque nuestro pecado nos separa de Él, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros entendiéramos, aceptáramos y creyéramos en ese precioso amor, pudiéramos llevarle esa misma esperanza a otras personas. Hoy estamos viviendo un tiempo diferente, pero lo que se nos está pidiendo es que tengamos de prioridad cumplir nuestra labor. ¿Y cuál es? Hacer discípulos. Seguir haciendo discípulos. Tal vez hoy más que nunca es importante, y también yo quiero que esto no malentienda la idea que voy a decir. Debemos dejar de institucionalizar misiones. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que le dije al principio. ¿Recuerdan? Yo le hablé que para mí misiones eran los murales, la conferencia, ir, dar, orar. Son cosas preciosas y son cosas que no deben desaparecer. Pero le digo, hemos como creyentes en general institucionalizado tanto la palabra misiones, hemos institucionalizado tanto al misionero, que pensamos que a otros les toca hacer esa labor. Que pensamos que una conferencia de misiones, eso es misiones. Que pensamos que cuando una persona deja el país, eso es misiones. Que pensamos que dar una ofrenda X, Y, Z, solo eso es misiones. Y le digo, no es solo eso. No lo podemos cerrar solo a eso, porque no solo eso es misiones. Porque estos hombres y mujeres de esta iglesia, en el libro de Hechos, que son los primeros cristianos, se dieron cuenta en medio de una situación difícil, que misiones era llevar el evangelio a otras personas. Tal vez usted me dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Yo le digo, tal vez pensando un poco en que nos tienen en cuarentena en algunos lugares, que hay ciertos momentos de flexibilidad y otros que no, pero tenemos medios digitales. Hoy estamos haciendo uso de uno de ellos, el Facebook, pero hoy tenemos la posibilidad de estar más conectados. Y le digo, aún así seguimos aislados a veces. Usted puede hacer una llamada por WhatsApp, puede enviar un audio, puede compartir un versículo, puede compartir un tratado digital, por ahí he visto algunos. Puede con su familia, especialmente con su familia. Si es su círculo social, si es con quien usted sí tiene contacto, puede seguir orando por ellos y puede presentarles con mayor vehemencia el mensaje de la cruz. Porque le digo, yo no sé si nos queda mucho más tiempo. No entienda lo que digo como si fuera profético y como si yo supiera lo que va a pasar, no lo sé. No sé si esto va a pasar y algún momento retornaremos a la normalidad, no lo sé. No lo sé si realmente esto durará 1 año, 2 años, 3 años. Hay gente que dice que posiblemente la vacuna ni siquiera se encuentre este año. Pero pensando en eso, entonces la vida cristiana se va a detener todo 1 año. La obra misionera se va a detener todo 1 año. El evangelio se va a detener porque estamos con miedo, asustados de que un virus afecte nuestra vida. Yo le digo algo, en el amor del Señor, de nuevo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene seguridad y vida eterna. De eso estuvimos hablando los miércoles en estudios. Y si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted tiene vida eterna. Espero que no haya olvidado Romanos 8. Pero Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice Romanos 8, 38 y 39. Así que le digo, amado hermano, si usted es creyente, si usted un día le entregó su corazón a Cristo, y si usted parte por el virus o por la razón que sea, usted va a estar con el Señor. Y no estoy diciendo que usted sea un descuidado y que usted ande haciendo, porque no sabemos realmente, hay cosas de las noticias que no podemos tal vez creer porque no tenemos seguridad de que tan reales sean algunas cosas, pero sí tenemos algo real y es este libro. Y aquí nos dice que si usted creyó en Cristo, usted tiene vida eterna y esa vida nunca se va a acabar y que es lo más importante, el regalo más hermoso que usted puede tener. Y que le digo esto,
téngale más miedo al Señor y a vivir una vida agradable a Él, a servirle a Él, que al virus que está en la calle. No malentienda mis palabras. Lo que le estoy diciendo es que no podemos dejar a Cristo, no podemos dejar su mensaje, porque esto es prioritario. Y hoy más que nunca, y si los números son ciertos, y si de verdad la gente se está muriendo como se está muriendo, entonces con mucha más razón hoy nosotros, como Iglesia Bautista Vereda, y como usted que me escucha, usted que es creyente, hoy la gente necesita con más urgencia escuchar el mensaje. Y no vamos a enviar un misionero cuando usted es el misionero. Cuando usted tal vez trabaja con una persona y usted puede compartir el mensaje. Cuando usted está ahí y usted puede hacerlo. Cuando yo estoy donde estoy y con mi círculo social o con las personas con las que laboro, con quien estoy, yo puedo compartir el mensaje de Dios. Hoy es más importante que cualquier otra cosa. De verdad hoy es más importante. Eso tiene más valor porque eso da un valor eterno. Un día esto que hemos hecho, las casas, los carros, los títulos y todas esas cosas ya no van a tener ningún valor. En el cielo eso no vale nada. En el cielo, ¿por qué? Porque vamos a estar con el Señor Jesús y Él es todo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y entonces esto, todo va a quedar atrás. Ojalá que veamos la importancia de esto. Dios nos está llamando hoy a levantar la voz. Hoy es un momento histórico. Sí, usted que me escucha, hermano, de la Iglesia Hebrea, y usted que me escucha de donde nos acompañe, amigo o una persona que nos ha seguido, hoy es un momento histórico. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy es nuestro momento. Hoy es el momento de que el pueblo cristiano en Costa Rica levante su voz y diga, hay esperanza. Sí, hay un virus, pero está Cristo. Y Cristo da vida eterna. Y Cristo da salvación. Y Cristo da esperanza. Y tal vez usted dice, pero Ricardo, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Es que usted no sabe las situaciones que estoy viviendo. Créame, yo las sé. A mí también me ha afectado de alguna otra manera esto. Indirectamente me ha afectado esta situación. Y tal vez usted no puede entender lo que es no quedarse sin trabajo. Tal vez yo no me he quedado sin trabajo, pero yo sé lo que es que personas que amo tal vez estén pasando dificultades. Sé lo que es que en un momento difícil usted sienta las manos atadas. Pero le digo algo, lo más importante hoy es compartir el mensaje de Jesucristo. Esa es la necesidad más grande que hay. Y el misionero llamado hoy soy yo y es usted. Ese es el misionero llamado hoy a hacer la obra de Dios. No olvide Mateo 28. Dice así la palabra de Dios. Mateo 28, 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y las palabras de Jesús están en rojo en mi Biblia. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si este es el fin, o si nos estamos acercando hasta el fin, Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros. No tenga miedo, sigamos adelante, hagamos la obra de Él. Hay misioneros y de eso vamos a hablar ahora. Esta primera parte de este mensaje quería hablar de esta iglesia perseguida. Un momento difícil y ellos dijeron, nos levantamos y en el nombre del Señor Jesús vamos a compartir la palabra de Dios porque eso es lo más importante. En medio de este momento difícil eso es lo más importante. Eso lo entendió la iglesia en Jerusalén. Y ahora vamos a ver la otra iglesia. Y tal vez esa es la iglesia y es como usted se encuentra hoy. Segunda de Corintios capítulo 8. Ya con esta estaremos casi empezando a cerrar nuestro sermón, y es 2 Corintios capítulo 8, y es hablado de una iglesia perseguida, y ahora voy a hablar de una iglesia con necesidad. Dice 2 Corintios 8, del 1 al 5, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado andaba conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Igual es un pasaje que yo estoy seguro que usted ha escuchado y ha escuchado grandes sermones de este pasaje. Pero yo quiero recordarle algunas cosas y quiero enfocarlas a la época y el momento que hoy vivimos. Porque es un momento histórico. Las iglesias en Macedonia, dice 2 Corintios 8.1, y usted le dice, ¿cuáles son las iglesias en Macedonia? Bueno, le voy a decir que habían, lo que se entendemos por los mapas estaba la iglesia de Filipos. ¿Recuerda usted la carta de Filipenses? ¿Cuál es el mensaje de Filipenses? El gozo. ¿Y quién es la persona central de ese gozo? El Señor Jesucristo.
Pues estaba la iglesia de Filipos, estaba la gente de Tesalónica. Usted recuerda las cartas, esta gente estaba anhelando el regreso del Señor. Y también los de Berea. No se le escribe una carta a la iglesia de Berea, por lo menos específicamente como otras iglesias. Nuestra iglesia lleva ese nombre, pero los de Berea eran personas que buscaban e indagaban en la palabra de Dios. Entonces, en esa iglesia de Macedonia podríamos pensar que estaban entre ellas, hay posiblemente más, pero pensamos que era la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Y la situación que esta iglesia estaba atravesando dice que en grande prueba de tribulación. Yo quiero que usted vea que hay dos aspectos negativos y dos aspectos positivos en esta situación que nos da el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Primero nos dice que estaban en grande prueba de tribulación y que tenían una profunda pobreza. Estaban pasándola mal. Otra vez, cristianos, la iglesia estaba pasando un tiempo difícil, estaban pasándola mal. No era fácil lo que estaban viviendo. Y tal vez usted dice, pero no puedo entender por qué grande prueba de tribulación si eran cristianos. Bueno, porque quiero recordarle que en la época ser cristiano era un problema. Era un problema por las culturas en las que ellos tenían alrededor. La gente los veía como bichos raros. La gente empezaba a hacerles un distanciamiento social de verdad serio, no como el que se habla ahorita. Y ellos empezaban a padecer. ¿Por qué? Porque en algún momento tenían sus dioses, tenían sus imágenes, dejaron eso y empezaron a seguir al Dios vivo y entregaron su vida al Señor Jesucristo. Entonces esto fue un cambio radical. Entonces ellos empezaron también a sufrir problemas. Quizás no una persecución tan grande como la que habíamos leído ahorita en Jerusalén, que casa por casa se iba y se tocaba y se rachaba a los cristianos. Pero estaban pasando también un momento difícil. Y en este momento difícil no solo era eso, porque usted dice, bueno, estaban pasando problemas, pero además de los problemas dice, y su profunda pobreza. Dice que tenían una profunda pobreza. No era cualquier pobreza. No era pobreza de no saber, no. La Biblia dice que era una profunda pobreza la que estaban viviendo. Estuve leyendo en algunos comentarios y buscando un poco para entender históricamente por qué profunda pobreza. Si era que había una sequía, había alguna situación de hambre. Y no, resulta que era lo mismo. Esa misma separación social que empezaron a aplicarle a todo aquel que era cristiano, empezó a cerrarle sus puertas para poder comprar, para poder vender, para hacer ciertas cosas. Y ellos empezaron a disminuirse económicamente hablando. Y llegaron a un punto de estar en profunda pobreza. Aquí, por lo menos en nuestro país, Costa Rica, hemos tenido la bendición de no tener esa profunda pobreza. Pero tal vez usted se ha asustado con las noticias que ha visto los últimos días. Más de un 20% de personas desempleadas en el país. Se acerca casi al 500,000 de personas desempleadas hoy. Y hay bonos, hay algunas ayudas del IMAS y otros institutos, pero tal vez algunos inclusive se han puesto a pensar si eso será suficiente para sostenernos por el tiempo que vayamos a estar así. Pero dice la Biblia que aunque ellos tenían una grande prueba de tribulación y estaban pasando una profunda pobreza, la palabra de Dios dice que tenían abundancia de su gozo. Yo quiero detenerme aquí primero. Definitivamente, el gozo de ellos no dependía de las cosas que tenían. Tristemente, en este país, Costa Rica, que ha sido muy bendecido por muchos años, con cierta prosperidad, en algún momento se nos llamó la Suiza de Centroamérica por muchas razones, y que ahora estamos siendo golpeados por toda esta situación. Ahorita es el momento, hermano y amigo que me escuche, de que dejemos de un lado las cosas materiales y las comodidades. La razón del gozo es que tenemos a Cristo. Esa es la razón del gozo. Tal vez no puede tener una sonrisa de oreja a oreja, porque tal vez habrá momentos donde sienta dolor y el Señor no es ajeno a nuestro dolor. Pero lo tenemos a Él. Él prometió estar con nosotros. Y Cristo mismo era la razón de la abundancia del gozo que había en estos hermanos de Macedonia. Él era la razón y lo que Él había hecho en la vida de ellos y la esperanza que ellos tenían futura. Hermanos, nosotros hemos puesto más la mirada en las cosas que tenemos, en las cosas materiales. Hemos puesto más la mirada en otras situaciones. Hoy el mundo ha girado 180 grados y estamos en una situación donde las cosas materiales no tienen tanto valor. Donde las cosas materiales simplemente han pasado a un segundo, un tercero, un cuarto plano. No nos ha tocado una situación en la que tengamos que depender quizás totalmente del Señor.
y posiblemente este sea el momento. Tal vez usted que me escucha está en una situación así. Pero yo quiero recordarle que el Señor nunca, a sus hijos, a su pueblo, nunca nos ha abandonado. Y que Él siempre ha mostrado su favor y Él siempre ha mostrado su cuidado y su provisión. Pero ellos tenían abundancia de gozo, abundaban en gozo. Es increíble pensar que alguien que está siendo probado, que está pasando momentos difíciles, además de eso, y que tiene una profunda pobreza, la Biblia dice que abundaban en gozo y abundaban en generosidad. Y yo me empecé a preguntar, o sea, ¿cómo? O sea, no me entraba el concepto en la cabeza, o sea, ¿cómo alguien no tiene? Y la Biblia no solo dice que no tiene, sino que es profunda pobreza. Profunda pobreza es peor, y disculpe lo que voy a decir, no malentienda, yo no tengo ninguna especie de etiqueta, simplemente es peor que quizás el precario más pobre que usted y yo nos podemos imaginar. Peor que una situación de esas, pero dice que abundaban en generosidad. El mensaje aquí es claro para nosotros, no hay que tener mucho, no hay que tener mucho para ser generoso, no hay que tener mucho para ser generoso. La generosidad es un asunto voluntario del corazón. Esa es la generosidad. Y los versículos más adelante nos dan cosas, son lecciones de una iglesia iglesias que estaban pasando un momento difícil. Y ellos dijeron que con agrado, oiga eso, con agrado dieron más allá de sus fuerzas. Trate de poner todo esto en el contexto. Vamos a ver, es una gente con mucha tribulación, es una gente en profunda pobreza, pero la Biblia dice que dieron más allá de sus fuerzas. O sea, ¿cómo alguien que no tiene prácticamente nada puede dar más allá de sus fuerzas? Había entendido que cualquier cosa que diera, si era con todo su corazón, iba a ser la gran diferencia. Y no sé, la Biblia no nos dice cuánto recogieron, si en términos económicos o en términos materiales. Pero para que la Biblia nos dice que han dado más allá de sus fuerzas y lo hicieron con agrado. A veces cuando nos tocan el bolsillo, como en estas situaciones donde algunos han visto disminuidos sus jornadas laborales, tal vez no todos, donde algunos han visto las cosas, y hablamos de conferencia misionera, y hablamos de misiones, y hablamos, porque ahora sí quiero hablar de los otros, de aquellos que sí estamos sosteniendo. Quiero que piense por un momento en don Alex Taylor. Se me vino a la mente el misionero, y fue mi pastor durante algún tiempo en mi vida. Un hombre que está haciendo la obra allá en Panamá. Él sigue necesitando la ayuda misionera. Él sigue necesitando que le llegue esa ayuda para poder seguir haciendo la obra y para poder seguir sosteniéndose. Le mencionaba al hermano Herbert Soto que lo estamos sosteniendo allá en la India. Nosotros le estamos dando un apoyo económico. Y tal vez usted dice, pero no puedo dar. Bueno, le voy a decir cuál es el secreto. Dice el versículo 4. El 4 y el 5, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Ese es el secreto. ¿Cómo? No entiendo. Va otra vez, se lo quiero repetir. El secreto es, ¿recuerda usted cuando presencialmente recogíamos las ofrendas a la iglesia? ¿Recuerda usted cuando pasaban algunos hermanos y pasaban con unos platos y usted ponía su dinero en un sobre? Pues haga de cuentas que de una manera metafórica estamos pasando hoy el plato de la ofrenda. Y lo que estamos esperando es que usted y yo hoy no ponga un billete, no ponga un monto. Lo que estamos esperando y lo que yo quiero hacer también es, cuando pase ese plato que hoy está pasando, es Dios hablándonos, es que usted ponga su vida en ese plato. No su billetera, no la calculadora. Usted ponga su vida. Recuerdo la historia de un pastor que nos contaba que cuando pasaron el plato de la ofrenda, la persona era tan pobre, no sé si es cierto o no, pero quiero contarla porque fue algo que siempre me impresionó y me impactó. Era tan pobre que cuando pasaron el plato de las ofrendas, los platos estaban en un lugar y las personas pasaban. La persona pasó y no tenía dinero y lo que hizo fue poner el plato en el piso, sin una falta de educación, puso el plato en el piso y puso los dos pies y se paró en el plato. El pastor impresionado dijo, pero no entiendo, él no lo tomó mal, simplemente no entiendo. Entonces el niño que estaba parado en el plato le dijo, no tengo nada que dar, pero si esto sirve, se lo doy. Y eso es lo que Dios está pidiendo hoy de nosotros.
usted y yo podemos ser misioneros. Hoy no estamos pasando el plato a la ofrenda, pero Dios está poniendo un altar y Dios está esperando que usted y yo pongamos nuestras vidas en ese altar. Y la Biblia dice que ellos se dieron primeramente al Señor y lógicamente el resultado era darse a otros. No quería explicar mucho este pasaje porque yo sé que muchas veces he escuchado predicaciones acerca del texto, pero sí quería que hoy recordáramos que una iglesia o iglesias pasando momentos difíciles pueden seguir haciendo la obra misionera. Y yo quería tocar las dos cosas. La primera que mencioné inicialmente era la persecución, porque pensamos que no podemos hacer nada y que estamos atados de manos, y no es así. No es así, hermanos. Usted y yo podemos ser los misioneros que hoy no pueden salir por diferentes razones, y hoy debemos usted y yo ser esos misioneros. Hoy Dios nos está llamando, y Dios también nos está haciendo el llamado para sostener a aquellas personas que están haciendo la obra de Dios. Y aunque usted y yo tal vez hemos visto nuestros ingresos disminuidos o hemos estado pasando dificultades, Dios nos está diciendo, vea, es que no es la billetera lo que yo estoy pidiendo. No le estoy pidiendo que ponga un billete de 5,000, 10,000 o 50,000 colones. Yo lo que estoy pidiendo es que se ponga usted en el plato primero. Y va a ver cómo la cosa va a ser diferente. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Y le repito, si tal vez usted hoy está preocupado por la provisión de Dios, si tal vez usted hoy dice, vea hermano, Ricardo, no puedo porque es que usted no sabe la situación que yo estoy viviendo, posiblemente no la sé en carne propia. Pero yo quiero recordarle algo que está en la Escritura. Por favor, sígame al libro de Mateo, capítulo 6. Con esto estamos ya por concluir. Mateo, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Dice Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Misiones. De eso estamos hablando este mes. Y si usted se habrá dado cuenta, la iglesia ha puesto algunos esfuerzos importantes. Vendrá una campaña, una cruzada evangelística, porque ese es el corazón de misiones. Ganar a otros. Pero aunque usted sienta miedo, aunque usted diga, pero ¿cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo hacer? Nosotros, hermanos, podemos hacer la diferencia. Sí, con lo que tenemos, con lo que somos, usted y yo podemos hacer la diferencia. Dios hoy, repito, es un momento histórico y Dios hoy nos está llamando a hacer la diferencia. Gane a uno, el que tenga su círculo social, disipúlelo, enséñele la palabra de Dios, enséñelo a crecer. Y tal vez usted dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para apoyar a estos misioneros? Hermano, pronto habrá una promesa y tal vez usted dice, es que no sé, tengo muchísimo miedo, ni siquiera sé si voy a poder tener más plata en el futuro. No piense en eso. Dese usted primero al Señor. Busque usted primero al Señor. Dios le va a cuidar, Dios le va a proveer, Dios le va a sostener. Dios nos está pidiendo hoy más que nunca que hagamos la diferencia. Dios nos está pidiendo hoy más que nunca que seamos misioneros. Todos, usted y yo, todos debemos ser misioneros. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Son tiempos difíciles? Sí. ¿La iglesia ya pasó por tiempos difíciles e hizo misiones? Sí, la iglesia ya ha pasado por tiempos difíciles, no es la primera vez, e hizo misiones. Hoy Dios nos pide hacer misiones otra vez. Por favor, ahí donde usted está,
Vamos a inclinar la cabeza, cerrar nuestros ojos por un momento para tener una palabra de oración y para clamarle a Dios para que Él nos ayude y que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Oramos. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana porque nos da la oportunidad de entrar a tu presencia. Esto, Señor, estaba en mi corazón hacía muchas semanas y hoy, Dios, nos da la bendición a todos de ser retados. Yo, Dios, te pido perdón porque en algunos momentos te he fallado. En algunos momentos, Señor, mantuve en mi cabeza que no podíamos hacer mucho, que no podemos hacer nada o que podíamos hacer muy poco. Pero a la luz de tu palabra, la iglesia no es la primera vez que pasa situaciones difíciles, pero la iglesia sigue adelante, sigue firme y adelante, haciendo tu obra. Yo quiero, Dios, hoy pedirte por todos los hermanos de la iglesia y por aquellos que nos están siguiendo y escuchando, para que ellos entiendan y que juntos podamos entender que tenemos que sacarnos por un momento esa institucionalidad que hemos hecho de las misiones. No es que sea mala, tenemos que ayudar y hay misioneros que son enviados con orden y las cosas siempre hay que hacerlas con el orden, Señor, que merece usted y con el trabajo, el respeto y la santidad. Pero nosotros, cada uno de nosotros somos misioneros en nuestro campo. La gente está esperando esperanza en medio de todo lo que se vive y la esperanza la tenemos nosotros en nuestro corazón, que no seamos egoístas ni temerosos, sino que ahorita que nos han sacudido, hagamos lo que hicieron esos hermanos, Señor, en Jerusalén, salieron y llegaron hasta más de 850 kilómetros para llevar su palabra. Los hermanos de Macedonia, aun cuando no tenían, hicieron todo lo posible por ver cómo ayudaban a la obra misionera. Y hoy usted nos hace el mismo llamado. No era fácil y para nosotros hoy no es fácil. Pero gracias porque usted está con nosotros. Denos el corazón correcto, Dios, para hacer su obra. Y si alguien que me estaba escuchando hoy no te conoce o no está seguro, bendito Dios, yo te pido para que toques ese corazón y que esa persona, quien quiera que sea que esté atrás, Señor, en redes sociales, pueda entender lo que yo dije en algún momento del mensaje. Y es que tú eres la única esperanza. La gente se está muriendo hoy, muchos sin Cristo. Pero si le entrega su corazón, le entrega su vida y se arrepiente de sus pecados y le pide a usted que entre en su corazón y lo salve, tendrá vida eterna. Le doy gracias por la oportunidad que nos has dado de tener este tiempo y de servirte. Oro por todos mis hermanos que están atrás, allá en redes sociales conectados. Algunos, Señor, los hemos visto con mucha frecuencia, por lo menos conectados por ahí. Y clamo para que este mensaje nos llene de valor, nos llene de fuerza y que nos ayude a hacer lo que tú has mandado. Pero igual, Dios, si todavía hay algunos que no nos van a ver hoy y nos van a ver días posteriores, que el mensaje igual siga teniendo el mismo efecto. Te doy las gracias y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera terminar cantando, no un himno completo, pero el Señor me tocó ahorita a cantar del 397, Firmes y Adelante. ¿Qué tal si me acompaña por lo menos cantando la primera estrofa y el coro? Número 397, vamos a cantar Firmes y Adelante, la primera estrofa y el coro. Con esto quedaremos despedidos, si el Señor lo permite. Nos vemos a las 5 de la tarde también por redes sociales. Recuerde también que tendremos una cruzada evangelística este fin de semana. Ya el pastor nos hizo el favor de enviarnos por ahí las fechas. Ojalá que usted pueda compartirlo con personas que no conocen a Jesús, con personas que no conocen a Cristo, familiares suyos, amigos, conocidos. Recuerde, ese es el centro, ese es el corazón de Misiones. Cantamos, antes de despedirnos, una estrofa y el coro de Firmes y Adelante. Soberano, Cristo al frente va.
fuese adelante, este de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto.